diagnóstico y conocer el tratamiento de las diferentes micosis pulmonares, ¿no? Entonces, a manera de introducción, esto ya lo tienen en sus libros. Vamos a tener dos tipos en presentación, como levaduras, también llamados hongos unicelulares, y también en presentación como mohos, o también llamados hongos pluricelulares, ¿no? Las levaduras o hongos unicelulares, por ejemplo, tenemos la cándida, criptococo, Pneumocystis jirovecii, que se presentan como tal e infectan como tal. Y como mohos tenemos los tipos IFAS y los tipos aceptados, ¿no? De los tipos IFAS tenemos al Aspergillus, es bastante conocido, Fusarium, y el C2x1, ¿no? Y los aceptados tenemos los mucorales. Mucorales se refiere de mucor, ¿no? Los tipos de mucor que son hongos aceptados. Entonces, conociendo esto, más o menos ya nos vamos a ir ubicando. También existen los hongos dimórficos, dos mórficos, dos formas. Son aquellos que en el hábitat y en los cultivos van a crecer como mohos, pero se transforman o muchas veces su forma infectante es en forma de levadura cuando está a una temperatura de 35 a 37 grados. Generalmente puede ser dentro del cuerpo, ¿no? Tenemos entre ellos, por ejemplo, el Histoplasma capsulatum, tenemos blastomicosis o Blastomyces dermatiditis, tenemos de los conocidos coccidioides, las especies de coccidioides, paracoccidioideo micosis o las especies de paracocos y la esporotricosis. Entonces se presentan en ambas formas, por eso se llaman dimórficos. Hemos escogido dentro de los más comunes, me parece que son 5 o 6 tipos, que es lo más frecuente y con lo que ustedes sí se pueden encontrar, ¿no? Uno de ellos es el histoplasma pulmonar. Lo que se presenta en el fondo es su imagen en diferentes coloraciones, ¿no? El histoplasma, el agente etiológico es el Histoplasma capsulatum. ¿Dónde lo puede encontrar? En los suelos, pero que tienen alto contenido de nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, en las cuevas, en edificios abandonados, y donde anidan aves, murciélagos, hay heces, ¿no? En las heces tienen alto contenido de nitrógeno. Entonces ahí podemos encontrar el histoplasma capsulatum. El tiempo en latencia desde que ingresa hasta que presente algún síntoma es 2 semanas. La clínica va a depender. Si el paciente es inmunocompetente, generalmente puede pasar como un resfrío común, sin mayor síntomas. Si es un inmunodeprimido, ¿sí? Los síntomas van a ser un poco más fuertes, fiebre, tos, malestar, incluso hacerse sistémico. Y ya vamos a ver ejemplos, ¿no? ¿Qué voy a encontrar en la radiografía? Puedo encontrar infiltrados pulmonares de tipo micronodulillares, difusos y progresivos. Ahora vamos a ver imágenes. Histológicamente pueden llevar a la tendencia y a la formación de granulomas, ¿no? El diagnóstico va a ser el dosaje de un antígeno polisacárido del histoplasma, que puede ser en sangre, en orina, anticuerpos, que es lo que más frecuentemente, por ejemplo, hacemos en el Perú, IgM, IgG, para el histoplasma. También si yo tengo una alta sospecha a nivel pulmonar, un lavado alveolo por broncoscopía, luego se manda para coloración y tinción y encontrar al histoplasma, ¿no? A las cifras de histoplasma. O si sospecho de algo sistémico que se encuentra en médula ósea, puede ayudar un aspirado de médula ósea, ¿no? Cuando tengo una diseminación hematógena. Entonces, el del fondo es el histoplasma microscópicamente, y acá tenemos un ejemplo de lo que es en una radiografía. Ahora, si ustedes se dan cuenta, una radiografía, si solamente vemos la radiografía, vamos a tener diagnósticos diferenciales variados. Yo, por ejemplo, esta placa puedo pensar en tuberculosis miliar, porque logro ver micronódulos, pero también hay como un gris de vidrio esmerilado. Podría pensar quizás en un COVID, podría pensar en un distrés, ¿no? Tiene compromiso extenso de 4 cuadrantes,
una congestión, edema pulmonar. O sea, el diagnóstico diferencial es variado. Lo que sí es característico es micronodulillar bilateral que compromete 4 cuadrantes. En el caso de histoplasmosis diseminada. Y lo más importante es el antecedente, dónde trabaja, qué trabajo realiza, si ha viajado o no ha viajado, cómo está su inmunidad, que es un paciente con HIV, ¿no? Eso ayuda. Histológicamente, bueno, ese es un corte microscópico de lo que es nódulo linfoide, y ahí podemos ver pequeñas lesiones microscópicas, tanto de células como de histoplasma, ¿no? Entonces, hasta ahí el histoplasma. La placa ayuda, claro, ayuda bastante. Tiene sus diagnósticos diferenciales, pero cuando yo veo esa placa en un inmunosuprimido o con fiebre persistente, histoplasma está en mi hipótesis, ¿no? Luego vamos a ver otro, que es el blastomicosis. El agente va a ser el Blastomyces dermatitis, es endémico, dimórfico, también llamada enfermedad de Hirsch o blastomicosis norteamericana, porque se descubrió y generalmente es endémico en esa zona, donde se localiza en la madera en descomposición, en suelos, humedad, climas tropicales. El periodo de latencia igual, promedio 2 semanas, igual que todos. Los síntomas generales, febrículas, mialgias, tos seca, a veces con flema, y solo el 20-25% pueden hacer una infección diseminada a piel, hueso, cerebro, ¿no? La radiografía generalmente se puede presentar como una condensación neumónica. Vamos a ver después placas. Histología, no forman granulomas, más bien tienden a formar pus, ¿no? O purulento. El diagnóstico va a ser visualizar directamente las levaduras en la secreción respiratoria con peróxido de potasio o calcofluor. Los cultivos tardan mucho más y antígeno en orina es poco específico. Ahí es encontrar el Blastomyces en la secreción. Acá tenemos el Blastomyces microscópicamente, qué bonito. Y acá tenemos un esquema, este es el mapa de Estados Unidos, vemos en qué zona se localiza más, en un área específica. Vemos que se forma como artrogonidias, estas se dividen en unas esferas grandes que cuando se aperturan van a dar las esferas pequeñas, ¿no? Y esto es lo que se va a inhalar las artrogonidias y dentro del cuerpo ya se van a abrir y se van a diseminar en el aparato respiratorio. Ahora, nuevamente acá, esta es una imagen de una placa, pero si yo veo solo la placa, puedo decir neumonía, o sea, una consolidación que colapsa el lóbulo, casi todo el lóbulo inferior izquierdo, que incluso me jala el corazón ipsilateralmente, o sea, hacia el mismo lado. Incluso digo atelectasia porque ven que las costillas y los espacios están colapsados hacia ese lado, y esta atelectasia se produce pues por un área de consolidación. Ahora yo veo esa placa y pienso en neumonía, ¿no? ¿En quién yo voy a empezar a sospechar en hongo? Por ejemplo, una neumonía persistente, una neumonía, digamos, que no mejora clínicamente o que no se borra radiológica o tomográficamente. Entonces, en este caso, persiste la lesión, le han hecho una tomografía. La tomografía, que es la imagen de la derecha, vamos a ver, es una tomografía, un corte axial, es una tomografía mediastinal porque han sustraído el parénquima pulmonar y en la cual pues se ve lo que estamos mencionando, una consolidación. Ahora, dentro de la consolidación van a ver un poquito de gas y van a ver múltiples áreas más hipodensas, ¿no? Y eso ya me está hablando de pus o de tejido licuado, o sea, no es hepatizada, sino hay necrosis en su interior. Entonces, esto, diagnóstico diferencial, pues de hecho es una neumonía de larga data, bacteriana, piógena, hongos en este caso. Una neoplasia también podría ser, claro que sí podría ser, ¿no? Una neoplasia que está necrosada en su interior. Aquí la única forma sería o una buena muestra de esputo con coloración para hongos o una broncoscopía y un lavado, y ese lavado yo
así como le busco neoplasia, también le tengo que buscar hongos, ¿no? Siempre que yo tengo una neumonía que no mejora, tengo que pensar en que no es neumonía, sino que estoy frente a un cáncer o a un germen atípico o poco común. Aquí tenemos blastomicosis. Tenemos acá igual áreas, lo que mencionamos, áreas de madera, de campo, de tropical, ¿no? Igual también existen ya áreas endémicas en países como en Estados Unidos, y vamos a tener que esto está en el ambiente. Ellos van a tener septaciones o septus y van a soltar esporas. Y las esporas son las que van a ser inoculadas. Puede ser por piel, por vía respiratoria, en un huésped que generalmente es susceptible, ¿no? Esto va a colonizar el pulmón y se puede diseminar por sangre a otros órganos como el sistema nervioso central, articulaciones, etc. Otro tercer hongo que da un compromiso pulmonar es el aspergillus, ¿no? El aspergilosis pulmonar. Trato de escoger las fotos más bonitas en coloraciones más significativas para poder captar su atención. La especie del aspergillus es un hongo ubicuo y saprofítico. Está distribuido sobre toda la faz de la Tierra, o sea, no existe país o espacio que no tenga aspergillus, ¿no? En todo el ambiente, sobre todo en suelos húmedos, en restos orgánicos, abono, comida, agua. Es ese honguito color negro, por ejemplo, cuando se pudre algo y sale como unas pelucitas negras, ese es el aspergillus, ¿no? El género aspergillus tiene más de 200 especies. El fumigatus es causante del 85% de las patologías a nivel humano, pero también el Aspergillus flavus, el Níger, el Terbius, Nidulans, entre otros. Pero el fumigatus es el más frecuente. Ahora, a nivel pulmonar se puede tener 4 presentaciones. ABPA, que significa aspergilosis broncopulmonar alérgica, puede ser aspergiloma, que es la bola fúngica o bola micótica, puede presentarse como aspergilosis necrotizante crónica, o la invasiva, ¿no? Aspergilosis pulmonar invasiva. Estas 4 presentaciones se pueden presentar en los pacientes. Ahora, por ejemplo, la ABPA, si bien no es la enfermedad en sí, no es mucho ocasionado directamente por el hongo, sino por la respuesta inmune del cuerpo hacia la presencia del hongo, ¿no? Por eso es que ahí te muestra esta rampa en que tiene más respuesta inmune el ABPA más que la misma causa del hongo. Entonces, acá tenemos otras presentaciones, aspergilosis broncopulmonar alérgica, como les mencioné, se presenta como un asma grave con sensibilización a hongos, alveolitis alérgica extrínseca también, la aspergiloma, aspergilosis pulmonar invasiva, la necrotizante crónica o semi-invasiva en algunos enfermos tratados con corticoides. Entonces, si yo tengo un paciente que no mejora con una enfermedad pulmonar previa, hongos también es una muy buena posibilidad. ¿Qué más? Acá tenemos uno de los tipos en aspergilosis pulmonar, el tipo aspergiloma llamado micetoma o bola fúngica, que lo tenemos claramente acá. Esta es una radiografía de tórax en la cual vemos claramente una disminución del volumen pulmonar izquierdo con una lesión apical, paquipleuritis o engrosamiento de la pleura y una gran cavidad. Esta gran cavidad tiene un contenido en su interior en forma redondeada que vendría a ser la bola fúngica o micetoma, ¿no? ¿Esto cómo se forma? Es una masa confluyente de micelios, células inflamatorias, fibrina, una pelotita, una bolita, una masa que tiene moco, restos tisulares y que va creciendo de manera lenta, ¿no? Generalmente se asienta sobre bulas o cavidades de secuelas de tuberculosis o secuelas de neumonía, pero ya una cavidad previamente hecha. El diagnóstico generalmente puede ser accidental,
no da dolor, no da otro síntoma, salvo puede dar hemoptisis, ¿no? Donde muchas veces el paciente viene con hemoptisis y al hacerle la placa, ahí lo diagnosticamos. Generalmente, en las formas no complicadas, menciona en la literatura que no debería requerir mayor tratamiento, salvo mencionan que tenga una justificación para una cirugía. Sin embargo, si bien eso dicen unas de las literaturas, sabemos que puede sangrar en cualquier momento y en países latinoamericanos como nosotros, que tenemos mucha tuberculosis y por lo tanto mucho micetoma, si el paciente está en condiciones, lo sometemos a una lobectomía, ¿no? Y una cirugía para sacar toda el micetoma, ¿no? El voriconazol es un tratamiento que se puede ensayar y se puede probar para ver efectividad, pero es local, ¿no? O sea, es local, o sea, no es un tratamiento, es decir, se puede ensayar, dice, o sea, puedes probarlo para tratar de controlar la progresión de la bola fúngica, pero no es un tratamiento dirigido, ¿no? Ni primario. ¿Qué más? Tenemos, acá hay otras imágenes, acá en el otro lado, lóbulo superior derecho, una imagen cavitada y en su interior vamos a tener una más pequeñita, ¿no? Una bola fúngica más pequeña. Ese es un corte tomográfico, vemos con la flecha verde señalando bronquiectasias, que se cuela acá una gran cavidad con una imagen en su interior. Y acá es un corte más inferior donde se ven pues bronquiectasias. La tipo invasiva se caracteriza porque se presenta generalmente en pacientes inmunodeprimidos, generalmente de tipo hematológico, con trasplante halogénico en el 10 y 15% de los pacientes, aquí es más frecuente y de alta mortalidad, ¿no? Los síntomas más frecuentes son inespecíficos, tos seca, dolor pleurítico, disnea, a veces puede ser hemoptisis. ¿Y cuál es su característica? Nodular, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en esta imagen tomográfica en el lado izquierdo, este es un corte axial de una incidencia parenquimal, dos nódulos grandes. Vemos los nódulos y vemos inflamación a su alrededor. Incluso hay en esta área derrame pleural, ¿no? Derrame pleural en ese lado, ¿no? Porque genera una gran inflamación. Otras características tomográficas van a ser el signo del halo invertido o el signo del halo. El signo del halo es una opacidad interior con una radiolucencia, un infiltrado más claro, tipo como rayos de sol alrededor, es el halo. Y el halo invertido es al contrario, o sea, el borde es más radiopaco y el interior es un poco más radiolúcido. Más radio, y el interior más radiolúcido, o sea que es el negativo del otro. ¿En quiénes tengo que tener en cuenta para considerar aspergilosis pulmonar invasiva? Un paciente con neutropenia, un paciente que está con tratamiento con corticoides de manera prolongada y unas dosis pues más de 20 miligramos por día, paciente que tiene una fiebre persistente, que ha tenido una enfermedad del injerto contra el hospedador, que tiene cultivo positivo, donde yo he visto las cifas en el tejido pulmonar, que tenga un criterio radiológico, que yo vea signos radiológicos que me hagan pensar en esto, o clínica, ¿no? Como una tos persistente, cuadros de hemoptisis también se presenten en este tipo de casos. Sobre todo que tenga el factor de riesgo, ¿no? Que es una enfermedad inmunosupresora. Esta otra forma de presentación es la ABPA o aspergilosis broncopulmonar alérgica. Esta foto lo saqué de un paciente, bueno, que tuve hace algunos años, era una mujer de 45 años, era asmática desde la edad de 10 y todo el tiempo tenía síntomas, ¿no? O sea, es una asmática que nunca se controló. Entonces, cuando yo tengo un asma no controlado, es un asmático que yo le doy tratamiento, que ella lo usa, que todo, entonces, y no mejora y sigue, yo tengo que pensar en otras patologías que me perpetúan este asma. Y dentro de ellas es el ABPA, ¿no?
cuando sospechamos ABP en esta paciente, le hicimos una radiografía y en la radiografía ya veíamos, ¿no? Bronquiectasias, ¿no? Bronquiectasias centrales porque están cerca al ilio, bronquiectasias centrales en una paciente que solo tenía el dato de asma. Le hicimos la tomografía y con la tomografía confirmamos la presencia de esas bronquiectasias a nivel central. Cuando se le hicieron las pruebas de otros criterios, o sea, la eosinofilia, la IgE estaba muy alta, la inmunoglobulina, la IgE específica para Aspergillus también, y se logró hacer el diagnóstico. Entonces, para diagnosticar ABPA tengo que tener criterios clínicos, donde va a haber obstrucción bronquial, tapones de moco, son los criterios. Radiológicamente tiene que tener infiltrados pulmonares de tipo y bronquiectasias centrales. Y a nivel de laboratorio, eosinofilia periférica, o sea, en sangre, hay una prueba cutánea para Aspergillus, anticuerpos o precipitinas para Aspergillus y elevación de la inmunoglobulina E. Si cumplo estos criterios, el diagnóstico es ABPA, ¿no? ¿Qué más? Y la cuarta forma de presentación del Aspergillus es aspergilosis necrotizante crónica. La aspergilosis necrotizante crónica es la que vemos acá en esta imagen. Generalmente se forma o se asienta este Aspergillus, no hace una bola fúngica, pero se mete el Aspergillus generalmente en secuelas o en cavidades ya hechas, ¿no? Con cierto grado de fibrosis, etc. Y la perpetúan y la empeoran, ¿no? En pacientes sin inmunodepresión, puede ser, o sea, un paciente cualquiera, digamos, inmunocompetente, puede haber cierta predisposición genética que aún no es clara, alteraciones pulmonares estructurales de base como bronquiectasias, cavidades, y ¿cómo lo voy a detectar? Generalmente valores elevados séricos del anticuerpos contra el Aspergillus, ¿no? Pérdida de peso, astenia. Acá tenemos algunas imágenes clásicas de una secuela tuberculosa, ¿no? Pero por la perseverancia yo siempre tengo que buscar hongos, que se hayan metido hongos en su interior. Hasta ahí llevamos 3, ya nos falta poco. Vamos a hablar ahora un poquito de la cándida, ¿no? Candidiasis o candidiosis. La candidiosis, a ver, cándida tenemos normalmente sobre nuestra superficie corporal y en distintas áreas, como la vagina, la cavidad oral, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Lo tenemos como un saprofito, digamos. Ahora, puede haber o puede invadir la cándida nuestro cuerpo, y se considera como una infección nosocomial, ¿no? Cuando esta se presenta. La infección suele estar causada por levaduras pertenecientes a nuestra propia flora, autóctona o endógena, y está en relación con la interrupción de los mecanismos de defensa. Por ejemplo, un paciente que lo tengo quizás en UCI o lo tengo hospitalizado más de un mes con diferentes tipos de antibióticos, entonces estoy barriendo todos sus gérmenes normales y proliferan los hongos. En un paciente que tenga factores que favorecen la entrada del hongo a la sangre, por ejemplo, pacientes que tienen catéter vascular, venoso central, de diálisis, pacientes que tienen catéteres para nutrición parenteral, para drogas intravenosas, pacientes que tienen problemas en sus válvulas cardíacas o prótesis, quemaduras extensas, también hace que se colonice con grandes cantidades de cándida, ¿no? Paciente con neutropenia, prolongada inmunosupresión, paciente que ha sido operado con grandes cirugías en el abdomen, porque ahí también tengo gran cantidad de cándida, o un paciente diabético. Entonces, estos son factores de riesgo de hacer una candidiosis, ¿no? O candidiasis invasora. Y a nivel pulmonar, bueno, a nivel pulmonar, la neumonía causada por cándida es poco frecuente. Se puede producir por inoculación bronquial en forma de neumonía lobar o multilobar.
especialmente pacientes sometidos a trasplante pulmonar. Puede haber una diseminación hematógena de otra área y nunca debe establecerse el diagnóstico solo por la presencia de infiltrados. O sea, yo tengo que tratar de aislar la cándida, pero generalmente en un área estéril, ¿no? Es frecuente, por ejemplo, encontrarlo en el esputo, dependiendo qué tipo de paciente es, pero que a veces no es del esputo, sino es de la boca. Entonces, yo tengo que estar seguro de dónde está viniendo esa cándida. Esto es un score que se llama Candida Score. Este score salió en el 2016. Sí, 2016. Entonces, ¿para qué me sirve este score? No es para neumonía. El score es para ver qué posibilidades hay de que este paciente o qué riesgos hay de que el paciente haga una candidiasis sistémica o invasiva. Entonces, y se le da una puntuación según sus factores de riesgo. Si el paciente tiene nutrición parenteral, punto. ¿No? Si el paciente ha sido sometido a una intervención quirúrgica, sobre todo del abdomen, punto. Si el paciente tiene una colonización multifocal es que yo en 2 o más sitios le encuentre cándida. Por ejemplo, le hago una muestra de puto y me sale cándida. Le hago una muestra de orina y por ahí me sale cándida. Entonces, encuentro cándida en 2 o más aislamientos no contiguos, o sea, en áreas diferentes, ¿no? Y un paciente con sepsis graves, ¿no? Todo esto me puede dar un punto. Por encima de 2.5 hay una alta posibilidad, un alto riesgo de que estemos frente a una candidiasis invasiva y por lo tanto justificaría el inicio de mi tratamiento como tal, ¿no? Acá tenemos un caso, este es un caso de candidiasis pulmonar. Vemos cómo se va a presentar. En este caso tiene una presentación nodular. Vemos acá 1, 2, acá hay otro 3, acá hay uno subpleural 4. Acá no lo podría definir bien, pero acá parece que hubiera uno basal detrás del corazón. Entonces es bilateral, multifocal, periférico y de presentación nodular. Y esta es una tomografía. Acá vemos uno de esos nódulos, más parecen masas, acá vemos otro en diferente corte, ¿no? Y muchas veces pueden necrosarse. Entonces, esta vamos a ver la presentación como masa o nódulos periféricos bilaterales, ¿no? Y la sospecha, claro. Entonces, ahí tenemos cándida. Y finalmente tenemos otro hongo, bueno, se decía que si es hongo, que no es hongo, hubo mucha controversia. Pneumocystis carini se llamaba anteriormente, pero carini viene como de perro, ¿no? Entonces le cambiaron el nombre de Pneumocystis carini a Pneumocystis jirovecii, ¿no? Es del género de los Pneumocystis, está constituido por un microorganismo eucariótico unicelular y con tropismo por la superficie respiratoria. Es el que vemos en el fondo de la imagen, ¿no? Que parecen granitos de café de los mamíferos. La mayoría son asintomáticos, sobre todo cuando es un paciente inmunocompetente, pero se puede presentar como una neumonía intersticial en pacientes con inmunosupresión. Eso salió nuevamente a reflote, digamos, cuando hubo la época del SIDA. Cuando apareció el SIDA, y se vio que estos pacientes con SIDA morían por neumonía, y una neumonía atípica de infiltrado intersticial, y no se sabía cuál era el agente, y se encontró que era el Pneumocystis, ¿no? Pneumocystis carini, en esa época se llamó, ¿no? Que solamente atacaba o enfermaba mucho a los pacientes inmunocompetentes. Entonces, en esta población de riesgo, como es los pacientes con HIV, estadio SIDA, es bastante frecuente ver Pneumocystis jirovecii. Los síntomas van a ser la disnea progresiva, como les digo, es un patrón intersticial, por esfuerzo, va a haber dolor de pecho, va a haber tos no productiva, fiebre, es una manifestación importante, escalofríos y hemoptisis es muy raro que presente, ¿no? Al examen físico va a estar taquipnéico, taquicárdico, la fiebre, pueden haber crépitos en ambos pulmones. La radiografía, ya vamos a ver a continuación, va a haber infiltrados bilaterales, difusos,
pero va a haber un patrón intersticial vidrio esmerilado y pueden haber neumatoceles, ¿no? Lesiones de aire quísticas. El diagnóstico va a ser biopsia pulmonar, lavado de histología. Aquí es donde utilizamos, por ejemplo, el GEMS en esputo, que creo que no está mencionado acá. Y el tratamiento, a diferencia de los otros que generalmente se va a manejar con antimicóticos, el manejo de este es trimetoprim sulfametoxazol, ¿no? Y como terapia en primera línea. Ahora, si es un paciente que es alérgico a las sulfas, bueno, hay otras opciones, pentamidina, dapsona, primetamidina, etcétera, ¿no? Y también se utiliza corticoides. ¿Para qué? Para bajar la inflamación severa. Y acá tenemos una imagen. Si se dan cuenta, esta imagen es parecida a la de histoplasmosis, o sea, es un infiltrado bilateral, o sea, ella me está diciendo que es diseminación hematógena extenso, comúnmente 4 cuadrantes. Hay en el fondo, viendo la placa nomás, ¿no? En el fondo hay un vidrio, como un vidrio deslustrado. Hay pequeñas áreas donde se consolidan, miren acá, subpleural, acá hay como un área de consolidación, acá hay otra, acá hay unas lesiones como quísticas, o sea, como aire, y áreas pequeñas de consolidación sobre un jaspeado, digamos, ¿no? En vidrio esmerilado generalizado. Ángulos respetados, líquido pleural no hay, un corazón que no hay, una cardiomegalia. Entonces, esta es una plaga de una neumonía por neumocistis girovecha. En la tomografía vemos lo que se menciona, áreas de consolidación, un vidrio esmerilado, deslustrado, difuso. Vemos lesiones quísticas, ¿no? Como pequeñas, no es un panal de abejas, son quísticas de aire, quistes de aire, de paredes delgadas, redondeados. Y acá en otro nivel, donde solamente vemos pequeñas áreas de consolidación y sobre todo el vidrio esmerilado. Entonces, si yo les muestro esta placa, en esta época de COVID, es un diagnóstico diferencial también, ¿no? COVID, ¿no? Pero hay que sacar el dato, ver inmunosupresión, ¿no? También es importante en estos casos la historia clínica, ¿no? Coccidioidomicosis es el agente coccidioides, su localización es en suelos, también lo podemos encontrar en Estados Unidos, México, América Central, América del Sur. Es un hongo endémico y es dimórfico, ¿no? El tiempo de latencia, 2 semanas. La clínica va a ser la vía aérea a nivel pulmonar. Pacientes con inmunodepresión celular, la morbilidad puede estar asociada a la edad avanzada, ¿no? Que tenga factores de riesgo. Se produce por las esférulas gigantes constituidas por multitudes de microesferas que al madurar se rompen y propagan la enfermedad, ¿no? Generalmente en un paciente inmunocompetente no da síntomas. En la placa puede haber consolidación, nódulos infiltrados a nivel mediastinal, etc. Y el diagnóstico es difícil, ya que la enfermedad es lenta. Puede hacerse un cultivo o puede hacerse serología, pero es difícil, ¿no? Acá es una buena muestra de esputo o una muestra de lavado bronquiolar y hacer una coloración para buscar las lesiones o una muestra histológica, ¿no? O la sospecha clínica, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Artrosporas, porque parecen pequeñas articulaciones, ¿no? Que se rompen o se desarticulan y van a estar en el ambiente. Entran como artrosporas. Las artrosporas, dentro hay endosporas, que son una célula grande con muchas células grandes, con muchas en su interior, muchas esporas, ¿no? La célula tiene muchas esporas en su interior, que esta cuando se abre o se rompe, se disemina, ¿no? Acá tenemos una coloración más clara, una esfera gigante con múltiples endosporas en su interior. Y acá tenemos una placa también, un infiltrado de tipo neumónico, extenso, que desaparece a los 15 días, y nódulos múltiples. Si yo veo esa placa, tuberculosis, puedo pensar en una metástasis, ¿no? De una neoplasia, metástasis bilateral, porque son nódulos los que se ven.
nódulos bilaterales, ¿no? Generalmente más en los lóbulos, en el lado derecho y a nivel de las partes altas del pulmón, ¿no? Entonces, ven, o sea, radiológicamente es difícil, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Clínicamente, ya con esto estamos terminando, clínicamente tampoco te da una característica clínica específica, solo la baja de peso, sudoración, tos, un poco de fiebre. Radiológicamente, varios hongos se parecen, su diagnóstico diferencial también es con tuberculosis, ¿no? Con otras patologías, pero hay que sospecharlo si tenemos los factores de riesgo y si tenemos la exposición, ¿no? Entonces, lo que quiero que se lleven es que ustedes en su cabeza, si el paciente tiene factores de riesgo, si el problema es crónico, en su cabeza tiene que estar la posibilidad de hongos. ¿De cuál? Eso ya tienen que sacar mejor con sus datos clínicos, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento es semejante, cuando hablamos de hongo como tal, son antimicóticos, ¿no? Por ejemplo, para histoplasmosis, dependiendo, puede ser la gravedad, vamos a tener anfotericin B, ¿no? Igual coccidioide, vamos a tener itraconazol, fluconazol. Si, por ejemplo, el paciente está hemodinámicamente mal, no puede tomar vía oral, puedes empezar con su anfotericin B y luego pasar a un azol, ¿no? En vía oral, ¿no? Si es criptococo, en un paciente inmunosuprimido, igual, empiezas con anfotericin, luego puedes pasar a itraconazol o fluconazol, dependiendo del caso. Si es cándida, bueno, las cándidas ya presentan resistencia a los azoles, ya tenemos bastantes cándidas que son resistentes, se puede optar por caspofungina como alternativa, ¿no? O voriconazol, dependiendo del caso. Pero caspofungina es, digamos, ahorita la de elección. El tratamiento va a ir 2 semanas, 3 semanas, dependiendo del órgano afectado y dependiendo cómo va la evolución del paciente. En el caso de Aspergillus, ahí el mejor es el voriconazol, ¿no? Mejor que fluconazol, itraconazol, es voriconazol. Viene también en tabletas y viene también en ampollas, o sea, Aspergillus, sobre todo tipo invasiva, es voriconazol. También otras alternativas son anfotericin y caspofungina, pero bori es el de elección. Nosotros, por ejemplo, en el Seguro Social tenemos voriconazol. Es un medicamento bien caro, pero en Aspergillus es muy efectivo. La Aspergillus o la neumonía por Aspergillus, igual voriconazol, mucormicosis, anfotericin, ¿no? Entonces, básicamente los hongos se tratan con azoles, con anfotericin, salvo algunas excepciones, por ejemplo, Aspergillus, bori es de elección, ¿no? Cándidas, caspofungina. Y el único que salió del esquema es el Pneumocystis que ya mencioné que su tratamiento básicamente es con el trimestoprim sulfamethoxazol, ¿no? Entonces, esto es a grosso modo lo que les traigo. Son muchos hongos, pero creo que son 6 o 7 los que hemos escogido como los más importantes. Y una vez más, ya para terminar, como siempre le digo a mis grupos y me canso de decirles la placa, la clínica y aprender bien a leer una radiografía. Antes que una tomografía, siempre vas a tener a la mano una radiografía. Es importante que sepan que cuando vayan haciendo sus historias tengan un amplio diagnóstico diferencial, lógico, justificado, para que puedan llegar a un adecuado diagnóstico. Como me decían a mí mis profesores, si no lo piensas, no lo diagnosticas. Entonces, ustedes deben de entrenarse, todos debemos de entrenarnos en diferentes diagnósticos diferenciales, diferentes hipótesis. Bien, esto es lo que les he traído. Déjame compartir. Pero no se hayan dormido ni estén muriendo de hambre. Y bueno, ya tienen los artículos, todo lo tienen en el sistema. Y no sé si tiene alguien alguna pregunta, algún comentario o algo que agregar. Espero que me hayan entendido.
Y bueno, es interesante, ¿no? Traten de leer. De hecho, en algún momento